Buenas noches, mis queridos hermanos, ya estamos aquí listos, preparados, vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico, vamos a estudiar personajes de la Biblia, estamos terminando con Salomón, este personaje que nos ha ocupado bastante tiempo y está esto un poco desenfocado, enfocamos así mejor, vale. Y bueno, estábamos viendo, por ver el final de su vida, un poco el libro de Eclesiastés, no un estudio completo del libro de Eclesiastés, pero sí esa reflexión final que Salomón hace en su vida, como reconociendo sus errores y rectificando en algunas cosas. Dicen que nunca es tarde para poder rectificar, para poder cambiar algo, ¿verdad? Y en el Señor eso se cumple más que en ningún otro caso. Acuérdate que el ladrón en la cruz fue en los últimos instantes de su vida que él se dio cuenta de su pecado, se arrepintió y le pidió a Jesús que se acordase de él cuando viniese en su reino. Y el Señor Jesús le aseguró, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Para salvarse solo hay que tomar la decisión, no hace falta un tiempo para demostrarlo. Esto se desenfoca, espérate a ver si enfocamos mejor. Bien, vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que Él nos guíe y comenzamos. Señor, muchas gracias porque nos das esta oportunidad de reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y escuchar todo lo que tú tienes que decirnos. Te pedimos, Señor, que tú estés obrando en nuestra vida, que sigas profundizando más y más con tu palabra. Cada día que venimos ante ti y escuchamos tu palabra, nos podría parecer a nosotros que no ocurre nada, pero es cuando miramos atrás en el tiempo que nos damos cuenta de cambios profundos que se han producido en nuestra vida. Es como esa gota que gota tras gota se va llenando el vaso, y cada vez que escuchamos tu palabra recibimos algo. Y eso que recibimos no queda vacío, produce alguna cosa en nosotros y esa es tu obra, Señor. Gracias porque tú estás ahí tratando con cada uno. Son tiempos malos, tiempos peligrosos. Te necesitamos más que nunca tu palabra en nuestras vidas obrando. Por eso venimos cada día y ahora buscamos tu dirección y te pedimos, Señor, que tú nos estés hablando. Bendice a todos mis hermanos y háblales. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, mis queridos, pues estamos en Eclesiastés, habíamos estado mirando en el capítulo 2, vamos a retomar un poquito ahí para ver esa línea general en este libro de Eclesiastés. Es un libro que tiene 12 capítulos y antes de que nos pongamos, miro en el chat en directo y veo por ahí a Benito que ha saludado. Buenas noches a todos mis hermanos, dice Benito. Dolores dice buenas noches, Dios derrame lluvias de bendiciones sobre su iglesia en el nombre de Jesús, amén y amén. Juan Bermudo dice buenas noches mis amados hermanitos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones. Ana Rita dice que Dios os bendiga siempre a todos. Raquel dice buenas noches. Beatriz dice buenas noches, amado pastor y amados hermanos, que la gracia y la paz de Dios y del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, espera que se me va esto para arriba, así, sea con todos nosotros, amén, os amo en el Señor. Y Walter dice buenas noches a todos mis hermanos en Cristo, estamos predispuestos para el estudio de hoy. Muchas bendiciones, Pastor Víctor, que el Señor lo guíe en el estudio de la palabra. Y Paco y Rosario dicen buenas noches a todos y muchas bendiciones. Muy bien, pues bienvenidos a todos, ya estamos aquí preparados para tener nuestro tiempo de estudio bíblico, de meditar en la palabra de Dios, personajes de la Biblia. Estamos al final de la vida de Salomón. Estamos emitiendo en directo por YouTube y por Facebook. Si alguna vez tenéis algún problema en vuestra plataforma, pues probáis en la otra. En ambas estamos ahora mismo en directo. Bien, Eclesiastés capítulo 2, estuvimos viendo la reflexión de Salomón. Qué importante que un hombre como Salomón llegue a estas conclusiones. La vanidad de los placeres que el mundo nos ofrece, la vanidad de intentar de vivir en la sabiduría humana,
la vanidad de los afanes de este mundo. Ahí vamos a retomar, fíjate en el versículo 18, vamos a leer hasta el 23, del 18 al 23. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que venga después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. Bien, el último día estábamos meditando en esto, estábamos viendo cómo alguien como Salomón, que utilizó su sabiduría para construir un reino próspero, para obtener fama, prestigio, reconocimiento mundial, él elevó el reino de Israel a niveles muy, muy elevados. Pero ahora está dándose cuenta y se está preguntando, como aquella parábola de Jesús, de aquel hombre que se afanó y se afanó y se afanó por tener mucho ahorrado y después poder vivir la vida, y cuando ya tenía suficiente pensó, bueno, ya es suficiente, y resulta que esa noche murió, vinieron a pedir su alma. Y todo lo que conseguiste, ¿para quién será? Esa es siempre la cuestión. Hermano, todo lo que tú consigues en este mundo, ¿te lo vas a llevar a la otra vida? ¿Verdad que no? Todo se queda aquí. Y Salomón está diciendo, otro que vendrá detrás de mí y cogerá todo esto. Quizás no sepa valorar todo lo que yo hice, quizás no lo trate bien. De hecho, el reino se va a dividir. Roboán, el hijo de Salomón, no tiene tanta sabiduría como Salomón, no, ni pizca. Porque solo hubiese tenido que decir, está bien, os voy a suavizar un poco impuestos, vamos a buscar un punto intermedio, vamos a buscar un acuerdo. Necesitó un poquito de diplomacia, así como Salomón tenía tanta diplomacia en exceso, Roboán ni pizca. O sea que todo lo que consiguió Salomón en un instante se desvaneció. El reino poderoso que él habría creado quedó fraccionado y en poco tiempo va a venir la miseria, va a venir la catástrofe sobre Israel y sobre Judá. Entonces él llega a decir así, ¿no? Él llega a decir esta expresión. Todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. O sea, Salomón se da cuenta que aún la sabiduría que él utilizó para levantar un reino poderoso al final todo eso también era vanidad. Aún no hemos llegado a la reflexión, pero tú dices en este punto, entonces hay algo por lo que valga la pena luchar y trabajar. Porque Salomón lo que hizo fue elevar el reino de Israel, el pueblo de Dios, al más alto nivel. Sí, pero él dice ahora, pero eso también fue vanidad. Entonces, bueno, porque él aún no hemos llegado a la reflexión. Repito, más adelante él dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces te das cuenta de que él reconoce que descuidó lo más importante. ¿Para qué pidió sabiduría Salomón? ¿Quién se acuerda? Dos cosas, dijo. Dame corazón entendido para saber juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Eso es lo que debía haber hecho. Ahí es donde tenía que haber empleado su máxima sabiduría. La riqueza Dios le dijo, yo te la doy. Pero él dijo, no, ya me la busco yo por mi cuenta. Ahí está el problema. ¿Te acuerdas de lo que dice? ¿Quién recuerda de memoria Mateo 6:33? De memoria, más buscad el reino, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando Salomón pidió sabiduría para gobernar a Israel, juzgarlos y para saber discernir entre lo bueno y lo malo, Dios le dijo, yo te doy todo lo demás, las riquezas y todo yo te las doy.
¿Qué hizo Salomón? Empleó su sabiduría para adquirir más riquezas, más prestigio, más poder, más fama. Invirtió el orden. Así como le agradó a Dios lo que él pidió en primera instancia, Dios hace lo mismo con nosotros. Mateo 6:33. Él dice, tú ocúpate en lo mío y yo me ocupo en lo tuyo. Ocúpate en lo mío, no te va a faltar de nada. Yo te voy a bendecir y te voy a dar en abundancia. Eso es lo que Dios nos propone, es un pacto. ¿Qué decides? ¿Qué escoges? ¿Decides que no se puede confiar en Dios y que ya te buscas tú la vida? Bueno, en cierta medida eso es lo que hizo Salomón y ahora está reconociendo que todo eso fue vanidad. Tenía que haber invertido su tiempo en las cosas importantes. Cuando desde el momento en el que nacemos la muerte ya se ve en el horizonte. Venimos a esta vida para morir. No vamos a vivir para siempre en esta condición. Aquí decidimos dónde estaremos en la eternidad. Entonces, la única conclusión que Salomón saca aquí es que no hay nada que tenga sentido en este mundo. Hay un abismo de desesperación en el resultado de todo lo que él ha hecho. Él permitió que su corazón se desesperance, está totalmente sin esperanza, ha perdido realmente, o mejor dicho, ha llegado realmente a abrir sus ojos a la realidad de la vida, de todo lo que él hizo. Mira, no hay vacío más grande que tú llegues después de años o al final de tu vida como Salomón y mires para atrás y te des cuenta que has perdido toda tu vida detrás de cosas vanas. Eso es lo peor que le puede pasar a cualquiera. Decir, ¿qué he hecho con mi vida? Bueno, la esperanza es que si te das cuenta del error y te arrepientes, te queda el futuro con Dios. Y eso vale la pena, es lo mejor. Pero la frustración, o sea, tú lees a Salomón aquí y ves a un hombre realmente desesperanzado, un hombre frustrado, un hombre apenado, triste, porque se da cuenta de que ha desperdiciado la vida, pudo hacer cosas más grandes. Ya me entiendes que no me refiero más grandes de las que hizo, no, más grandes en los valores auténticos. Humanamente hablando, no podía haber hecho nada más grande. Todo lo que hizo era muy grande, pero eso era vanidad, es lo que ahora está diciendo. Tenía que haber hecho cosas grandes en el Espíritu, en el nombre de Dios, haber llegado más. Mira, si Salomón con toda su sabiduría, porque alguno puede decir, ¿y qué podía haber hecho más? Con toda su sabiduría, si él hubiese empleado toda esa sabiduría, en lugar de ganar más oro y más prestigio y más riquezas y construcciones magníficas, si hubiese empleado toda esa sabiduría para transmitirle al pueblo las verdades de Dios, la palabra de Dios, para encaminar a la nación en pos de Dios, no sé si, bueno, seguramente más adelante se habrían torcido, después de cuando vinieron otros reyes idólatras, pero mucha más gente habría conocido la verdad, habría tenido la oportunidad, el reino se habría sostenido más tiempo, su propio hijo Robán habría sido instruido mejor para ser, porque aquí tienes un detalle, o sea, estamos culpando a Roboán, pero si lo vemos tan verde y tan incapaz, vamos a echarle un poco de culpa a Salomón de que no ha sabido instruir a su hijo correctamente. Salomón fue instruido por parte de David. ¿Te acuerdas que estuvimos viendo las instrucciones de David? ¿Has visto tú por alguna parte instrucciones de Salomón para Roboán? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque Salomón estaba demasiado ocupado atesorando oro, riquezas, piedras preciosas y fama y fortuna. Si empleamos bien la sabiduría que Dios nos da, abundaremos en muchas bendiciones. Si la empleamos para los afanes de esta vida, todo eso es vanidad. No nos vamos a llevar nada. Todo se quedará aquí. Y lo que hayamos conseguido, ¿qué será? Dice en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo, ¿en dónde? En vuestras vidas, en vuestras posesiones, no, en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Has escuchado bien esta última frase que ha dicho Salomón?
que todo lo que él ha conseguido, todo, dice al final del versículo 23, todo esto también es vanidad. ¿Qué dice Pablo de todo lo que hacemos para el Señor? Que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, todo lo que hacemos para Dios nunca es en vano. Todo lo que hacemos para este mundo siempre es en vano. La vanidad se aplica a todo lo que consigamos en el mundo. En las cosas de Dios, todo repercutirá para vida eterna. Entonces, pregunta lógica y respuesta más lógica todavía. ¿En qué vamos a invertir nuestros mayores esfuerzos, tiempo, recursos? ¿A las cosas vanas de este mundo? No, a las cosas santas y grandes de Dios. Para eso vamos a invertir. Bueno, Juan Vázquez, buenas noches. Ahí estaba yo esperando tu saludo, como todos los días, porque, Juan, ¿me estás escuchando? Al terminar hoy el estudio, en 5 minutos me conecto, el directo breve de 5 minutitos, con motivo del aniversario, y te voy a invitar para que te unas al directo y nos cuentes qué has representado para ti estar tanto tiempo estudiando a diario la Biblia, la palabra de Dios. ¿Te parece bien, Juan? Bueno, tú me dices. Versículo 24, 25, 26, parte final de este capítulo. Porque no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas el pecador da el trabajo que recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees? ¿Hay algo mejor que comer y beber? Piénsalo en negativo. ¿Qué pasa si no tienes ni para comer ni para beber? Perfecto, Juan. Bienvenida, Magdalena. Bendiciones también para ti. Si no tienes para comer y para beber, ¿qué? ¿De qué te sirve el oro? ¿De qué te sirven las edificaciones que hiciste? Vivimos tiempos complicados, difíciles. El planeta, ayer en el estudio de Primera de Juan estábamos, por ahí surgió en medio, no sé cómo, que vivimos tiempos, el clima está muy, muy complicado. Mencioné que ayer la noticia que leí es que en Río de Janeiro se había batido la temperatura récord de 60 grados de calor. Eso es una barbaridad, 60 grados, ¿cómo puede ser? Y, y hay una gran sequía por todo el mundo y todo se complica. Mira, hasta los ricos, en Apocalipsis, cuando avancemos más, allí habla de que aún los ricos, los poderosos, se esconderán en las cuevas, en las cavernas, pedirán que caigan sobre ellos las montañas y los aplasten. Porque si no hay comida, ¿de qué te sirve todo el dinero si no puedes comprarla? Si no hay agua para beber, ¿de qué te sirven todas tus riquezas y posesiones? Entonces no hay mejor cosa para el hombre sino que coma y beba. Esta manera de pensar se va a repetir en Eclesiastés 5 veces. 5 veces Salomón va a referir esto. O sea, lo que está haciendo Salomón es aconsejarnos de cómo llevarnos, de cómo llevar la situación lo mejor posible ante las malas, ante los problemas y las malas cosas que nos puedan venir en la vida. Si la vida se puede llegar a ser tan desesperante y sin significado como él está mostrando aquí, bueno, pues simplemente deberíamos aceptar que el significado verdadero de la vida sin Dios es imposible de encontrar. Y habría que hallar el contentamiento en la moderación, en las cosas necesarias. ¿Qué es lo que necesitas? En el Nuevo Testamento, ¿cuál es la filosofía de Jesús, de Pablo? Si tenemos para comer, para vestir y para cobijarnos, estemos contentos con eso. No apreciamos a veces lo que tenemos. No valoramos a veces las cosas que Dios nos bendice y nos da. Cada día cuando nos sentamos en la mesa damos gracias por los alimentos. Eso podría ser una rutina ya y ni darle atención ninguna. Yo me esfuerzo
Cuando me siento y voy a dar gracias por los alimentos, para que eso no sea una oración mecánica. Señor, te damos gracias por los alimentos, bendícelos, bendícenos a nosotros, amén. Ya está, pues venga a comer. O sea, me esfuerzo cada día en pensar, en reconocer que si no tuviésemos esto en nuestra mesa y estuviésemos pasando hambre, entonces nos íbamos a dar cuenta y lamentaríamos. Señor, gracias por lo que nos das. A veces cuando abro la nevera y veo que está ahí llena de cosas, digo, Señor, gracias por las cosas que pones en nuestra vida. Soy consciente que en este mundo hay familias, hay niños, hay gente que no tiene casi nada para comer. Estate contento con lo que tienes. No dejes que los afanes de la vida, todo lo otro, te haga perder la visión de agradecimiento por lo que sí tienes y que es esencial. Eh, Salomón reconoce que hay cosas que son importantes y hay cosas que no lo son. Si no vamos a encontrar sentido en la vida, atesorando, consiguiendo, porque ¿quién más que yo, diría Salomón, podría conseguir algo y llegar al final y decir estoy satisfecho? Si yo me doy cuenta que de todo esto no sirvió para nada, ¿qué vamos a encontrar en la vida que nos pueda satisfacer? Complácete en las cosas básicas, en lo fundamental. Tienes para comer, tienes para beber, tienes para cobijarte, tienes para vestirte, tienes personas a tu lado que te aman. Hay personas que te rodean, a las que amas y te aman. Estate contento con esas cosas que tienes. El versículo 26 hemos leído, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón refleja cómo a veces parece que lo que el pecador está atesorando y está juntando se amontona para dárselo al que agrada a Dios. Esto parecería injusto, pero aún debajo del sol a veces la injusticia parece obrar a favor de uno. De todas formas, aquí hay una enseñanza, esto no es un principio de vida, porque a veces ocurre todo lo contrario. El que no cree en Dios y el que es injusto, parece que todo le va bien en este mundo, atesora y gana, y a veces el Hijo de Dios va apurado y en escasez. Asaf, el salmista, le pasó eso. Veía al pecador y veía cómo prosperaba y que él iba tan justo y con necesidades que sentía envidia del pecador y se enfadaba y protestaba, dice, hasta que me di cuenta el fin de él y mi fin. Entonces cuando reflexioné me di cuenta cuál será su fin. Todo esto que está atesorando, como Salomón, ahí se va a quedar, no se va a llevar nada. Y le espera la condenación eterna. Yo quizás he tenido escasez aquí, pero soy rico, como le dice Jesús a la iglesia de Esmirna, ¿no? Pero tú eres rica, eres pobre, sí, pero eres rica. Pero soy rico para con Dios y me esperan las riquezas en los cielos y la eternidad. Ahí es donde tenemos que prestar nuestra atención. El capítulo 3 de Eclesiastés es muy conocido porque los primeros 8 versículos, en esa forma poética en la que está escrito Eclesiastés, hacen una reflexión que a muchos les llamó la atención. Todo tiene su tiempo. ¿Cuántas veces no habremos citado este encabezado? ¿Cuántas veces no has citado todo tiene su tiempo? Porque es verdad, en Dios todo tiene su tiempo. La reflexión es en el mundo todo tiene su tiempo, hay tiempo para todo, ocurre cosas todo el tiempo, pero en Dios nosotros sabemos que todo tiene su tiempo. Entonces tiene esa doble aplicación. ¿Qué dice Salomón? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Verás que todo es un contraste, es lo opuesto una cosa con otra, la antítesis. Todo tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. He dicho la antítesis, esto es una figura retórica de dicción. Entonces, si alguna vez buscas un ejemplo en la Biblia de lo que es una antítesis, pues ahí tienes. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar
y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Poesía. Describiendo los diferentes tiempos, las diferentes facetas de la vida. Es hermosa esta poesía. Te hace reflexionar, así en esta figura de dicción, te hace estar pensando en cada una de las cosas que ahí se dice. Pero a la vez, recuerda, esa sombra oscura que va recorriendo el libro de Eclesiastés también aparece aquí. Porque hay cosas que son positivas, pero la antítesis a lo mejor es totalmente negativa. O sea, lo que nos está recordando aquí es que los problemas son inevitables. Las cosas malas forman parte de esta vida. La monotonía, el sin descanso, todo eso es parte de la vida. Entonces, esa reiteración que hace de las palabras de tiempo, 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 todo el rato, ¿cuántas veces, en 8 versículos, cuántas veces repite la palabra tiempo? A ver quién las cuenta, a ver si acertamos, a ver. Tiempo, tiempo, tiempo. Esto muestra esa intensidad, eso da sentido a la monotonía de todas las cosas. O sea, hay muchas cosas variadas aquí. Morir, nacer, morir, plantar, arrancar, llorar, reír, matar, esparcir, buscar, romper, callar, hablar, amar, etc. Pero el hecho de repetir la palabra tiempo todo el rato nos muestra que al final en todo esto sigue habiendo una monotonía. Repite tiempo y tiempo y tiempo. Entonces esto de pronto ya comienza a ser como opresivo. ¿No te has dado cuenta al leer yo los 8 versículos que ha habido un momento en el que ya parecía que ya reitera demasiado, ¿no? Tiempo, tiempo. Pero esto tiene una intención. Recuerda que al final esto lo escribió Salomón, pero inspirado por el Espíritu Santo. Así que esto está aquí con un propósito. No es la inexperiencia de un escritor inculto, no, 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 no. Esto tiene un propósito. La poesía está escrita en un formato que busca llevarnos a una reflexión, una forma de ver las cosas distinta a la narrativa u a otro estilo literario, ¿no? Cualquiera que pueda ser nuestra habilidad o iniciativa, nuestros verdaderos intereses en la vida, en donde volcamos nuestro amor, nuestras intenciones. Nosotros medimos el tiempo ya de otra forma de que los tiempos de Salomón. Nosotros ponemos el reloj, yo tengo ahí el reloj en pantalla, veo que llevamos 31 minutos 51 segundos de estudio, 53, 54, 55. Somos muy conscientes de cómo pasa el tiempo porque lo contamos con mucha precisión. Entonces, toda esa forma de ver cómo se nos va el tiempo de las manos, hay tiempo para todo. Dice lo primero, tiempo para nacer y tiempo para morir. Es la gran realidad. Es una mala faceta, en este caso, o sea, el decir la vida, qué bien la vida, sí, pero después viene la muerte. ¿Estás preparado? O sea, detrás de decir tiempo de nacer y tiempo de morir, nos podíamos parar ahora varios estudios para reflexionar acerca de lo que es la vida y la muerte, el nacimiento y la muerte. Los límites de la vida están en este mundo. O sea, tú naces, pero un día morirás. Nadie nace pensando viviré para siempre en este mundo. Tiempo de matar, dice en el versículo 3. Salomón no nos dijo que había un tiempo para asesinar. O sea, cuando él escribió Proverbios, cuando él escribió, esto lo plantea aquí en Eclesiastés. O sea, significativamente, esta palabra que se utiliza aquí para matar, no es la palabra reservada para asesinar, tal como diría el sexto mandamiento, no matarás, sino que está hablando de una forma en la que al final todos mueren. O sea, no es un asesinato. En el asesinato hay una premeditación. Aquí la muerte, el tiempo de matar lo incluye todo, incluso cuando es una muerte contemplada bajo la justicia, una ejecución. La ley contemplaba eso, ojo por ojo, diente por diente.
pero al final hay tiempo para todo esto. O sea, detrás de cada una de estas expresiones, repito, habría para reflexionar mucho y detenerse, y no es nuestra intención. Estamos viendo un panorama muy general del libro de Eclesiastés. Déjame que resalte una que es como simpática, ¿no? Tiempo de bailar, final del versículo 4. Tiempo de bailar. El comentarista inglés puritano John Trapp, cuando leía esto y lo comentaba, se le veía muy cauteloso. ¿Por qué? Él decía, te voy a citar textualmente sus palabras, dice, aquí no está nada mezclado de bailes inmodestos. Donde hay baile, allí está el diablo, dijo un padre. Y no pueden estar alegres a menos que tengan al diablo por compañero. El baile, dijo otro, es un círculo cuyo centro es el diablo, quien está ocupado encendiendo el fuego de la lujuria, como en Herodes, esa vieja cabra. Bueno, cuando hablamos de bailar, en la Biblia se habla mucho del baile, pero en el contexto de la iglesia, muchos, como este inglés puritano John Trapp, eso de bailar, no, eso es del demonio, eso es del diablo, es mundanal, es del mundo. Bueno, la Biblia habla de danzar en la presencia de Dios, de bailar. Recuerda que la música es un regalo que Dios nos ha dado, forma parte de la existencia del hombre. Antes de que el hombre existiese, la música ya existía, los ángeles de los cielos ya sabían de música. La música y el baile van unidos, van relacionados. Es cierto que en el mundo una gran parte del baile está sucio, tiene connotaciones negativas, de inmoralidad, etc. Pero no te olvides que todo lo que Dios hizo bueno en el mundo se ha hecho malo. Sería como lo mismo decir que es un error en el que cayó la Iglesia en decir que el sexo, todo el sexo es malo. No, Dios hizo el sexo santo en el contexto del matrimonio. Entonces, fuera del matrimonio y las prácticas inapropiadas dentro del sexo en este mundo, toda la inmoralidad y pornografía, etcétera, evidentemente es malo. O sea, todo lo que Dios hace bueno, Satanás trata de hacerlo malo. Lo que Dios hace para bien, en el mundo se aplica para mal. Y eso también ocurre con el baile. O sea, ahí Juan está diciendo, David bailó, y ahí no estaba el diablo. Él estaba danzando de la presencia del Señor porque estaba gozoso, estaba feliz, estaba alegre. Bailar no es malo. La forma en la que se baila es malo. Puede ser malo. Dices, pero bueno, solo podemos bailar música cristiana. A ver, déjame que te plantee algo. Imagínate un matrimonio. Un esposo, su esposa, que se van a un restaurante, están de aniversario, y en el restaurante hay una orquesta que toca música de Glenn Miller. Swing, pasodoble, bolero. Y están ahí y románticamente bailan ese matrimonio dentro de ese contexto de la cena. Están en una sala de baile donde hay otras parejas, todo tiene un orden. Pregunto, ¿eso es malo? ¿Entiendes? O sea, a veces tildamos, no, todo esto es malo. Es como pasear por la orilla del mar viendo la puesta del sol. ¿Eso es malo? No, porque si no estás ahí pensando en el Señor sí es malo. Ese es el fariseísmo, el fanatismo religioso, que quieren disfrazar todo lo que hacemos siempre tiene que ser, sí, la Biblia dice, todo lo que hagáis hacerlo como para el Señor, ¿cierto? Pero el Señor nos ha otorgado todos esos placeres para que los disfrutemos en santidad y sanamente. Es como comer. O sea, siempre en la iglesia se buscó ese extremo disfrazándolo de santidad. Por ejemplo, en los monasterios, la vida monástica trataba de llevar eso, vidas de austeridad total. Comían lo básico, pasaban hambre, no tenían ningún tipo de comodidad ni placer. Eran celdas con un colchón solamente. No tenían, si hacía frío pasaban frío y si hacía calor pasaban calor. No tenían ningún tipo de comodidad. Se ponían ropas ásperas,
para afligir a la carne, y etcétera, etcétera. Dios no nos llamó a eso. Él nos dio los sentidos para disfrutar de los placeres que Él ha puesto ahí. La comida es un placer, la música es un placer. Él ha puesto todos esos placeres. Ahora, si tú usas esos placeres de Dios para mal, el sexo es un placer santo dentro del matrimonio. Si lo usas mal, es pecado. Si tú usas mal la manera de comer, es pecado. El otro día en la historia de la iglesia hablábamos que en el contexto de Roma se hacían bacanales, orgías, había comilonas, que en la sala de comer había jarrones por toda la sala, para que cuando tú ya no podías más, ya no te entraba más comida porque ibas a reventar, pudieses vomitar en los jarrones y así poder seguir comiendo. Eso es pecado, ¿entiendes? Bailar no es pecado. ¿Dónde dice en la Biblia que bailar sea pecado? ¿Es pecado el mal uso que se le dé a las cosas? ¿Es pecado el dinero? No. Según la Biblia, el amor al dinero es el pecado, ¿entiendes? El uso que tú haces de las cosas es pecado. Tú puedes coger la Biblia y usarla para pecar. Puedes torcer la escritura y decir cosas que la Biblia no dice y hacer que haya gente que haga cosas que son aberraciones a Dios usando la Biblia de una forma equivocada. Todo lo santo de Dios, todo lo bueno de Dios es malo. Entonces, el tiempo de bailar aquí lo engloba todo. Recuerda que estos son listas generales para todo lo que se hace en este mundo. Tiempo de bailar y tiempo de endechar. Dice primero tiempo de endechar y tiempo de bailar. O sea, Jesús recuerda que Él es nuestro principal ejemplo en todo. ¿Dónde operó Jesús su primer milagro? ¿Quién lo recuerda? En las bodas de Caná. Alguien lo estará escribiendo por ahí, ¿verdad? Las bodas, unas bodas en los tiempos de Jesús era una celebración, una fiesta. Y sabes, según la cultura judía, como casi todas las demás culturas, en todas las bodas se bailaba. Siempre, siempre, siempre. Porque era una celebración. En este caso serían bailes muy típicos judíos, hebreos. Jesús estuvo ahí, en esas bodas, participó. Incluso el milagro que hizo fue convertir agua en vino para que la fiesta pudiese continuar. ¿Qué te parece? En el antiguo Israel, tú vas a ver algunas bodas que se describen ahí, ¿y qué crees? Había baile y había fiesta, ¿entiendes? O sea, a veces queremos disfrazar todo muy puritano y nos pasa como a los fariseos. No, esto está prohibido, no, esto no se puede hacer, no esto, y descuidamos lo más importante, el obedecer a Dios, el llenarnos de su palabra, el amor, amarnos unos a otros y amar a Dios por encima de todo. Entonces, hermanos, no caigas en el error de ser fariseo. Bueno, esto era solo un comentario porque sale ahí, tiempo de bailar, ¿no? En los salmos aparece en muchos lugares la danza mezclada con la alabanza. En la iglesia, que todo se haga decentemente y con orden, evidentemente, pero también en libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y que todo sea decentemente y con orden, pero todo está permitido si se hace en espíritu y en verdad. ¿Estáis de acuerdo, hermanos? En esta lista también nos muestra la necesidad de tomar ventaja del tiempo que Dios nos da. Muchos hombres pierden su alma, como por ejemplo David perdió su reino, porque no supieron discernir el tiempo que tenían en sus manos. Esaú perdió la oportunidad de su vida, de ser el primogénito y poder servir a Dios. Él se casó con mujeres paganas, no agradó a Dios, él menospreció la primogenitura. Sansón, ¿qué podríamos decir? Y así os podría ir refiriendo a algunos de los personajes en la Biblia que no supieron, no tuvieron sabiduría para manejar el tiempo que Dios les dio en sus manos. En Efesios 5:16, apúntate esta cita, es muy importante. Somos cristianos, esto es un mandamiento. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Lo has apuntado? Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, el tiempo que tienes es valiosísimo. Como tú lo inviertas,
Eso es lo que vas a recoger. Entonces, el versículo 9 al 15, podríamos decir que ahí hay un rayo de esperanza. Todo lo visto hasta este momento es bien tétrico, todo bien pesimista, todo se percibe detrás de todo esa tristeza, esa amargura, esa frustración, ¿no? Pero ahora que dice aquí, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido, y continúa, me voy a detener ahí un momentito. Vuelve a reflexionar en la misma línea. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Pero él mismo da una respuesta. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Aquí Salomón hace una pregunta, es una pregunta retórica que él mismo va a responder. De hecho, ya la había respondido antes, pero ahora tiene, la pregunta ya la había hecho antes. La pregunta ya la había hecho antes, pero ahora da una respuesta distinta. Ahora encuentra una respuesta en el trabajo que Dios ha dado al hombre. Y en base a eso, fíjate qué giro tan espectacular da el argumento en el versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Bueno, es la primera frase que aparece en Eclesiastés. Si tú la sacas de todo su contexto, te olvidas de todo lo que dijo antes. Este versículo, al poco tiempo de convertirme, lo encontré, lo vi en una postal, lo tenía por ahí en una postal y me gustó, me pareció unas palabras hermosas. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¡Wow! ¡Qué frase más bonita! El sentido que aquí ahora Salomón está enfocando, en este sentido, la balanza está ahora equilibrándose. Hasta ahora todo lo negativo estaba ya ahí, estábamos ya por el suelo, estábamos diciendo, bueno, ¿y qué hacemos ya en esta vida? ¿Y para qué vivimos? Y hay cosas buenas, pero viene lo malo, nacemos y morimos, y todo está así bien mal. Pero ahora dice algo, todo lo hizo hermoso en su tiempo. La palabra tiempo aparece otra vez, pero ahora aplicada a Dios. Antes es el tiempo en el mundo. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer. Pero ahora el tiempo se aplica a Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ahora está hablando de Dios. Y en el tiempo de Dios aparece otra palabra. ¿Cuál? Eternidad. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. El predicador ha entendido aquí que el hombre tiene una conciencia y un deseo por lo eterno. Y por lo tanto, ¿de dónde viene ese deseo y esa búsqueda? De Dios. Ha sido Dios quien ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios ha puesto eso en nuestro corazón. Él nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces podemos decir que la eternidad está en nuestro corazón, debido a que somos hechos a imagen de un Dios eterno. Todo ser humano vivirá para siempre, todos. Podríamos decir que el ser humano fue creado para que sea eterno, solo que cuando hablamos de eternidad, normalmente nos referimos a la vida eterna, a lo positivo, a vivir en la presencia de Dios, en el reino de Dios por siempre. Pero los que se condenan también viven para siempre, o mejor dicho, no lo he dicho bien, bíblicamente sería mueren para siempre, porque se habla de muerte eterna. No dejan de existir, no dejan de tener conocimiento ni conciencia, siguen existiendo, pero separados de Dios, por lo tanto muerte espiritual eterna. Vivirán para siempre, pero en tormento eterno. Pero los que creemos en Dios, esto está en el enfoque positivo, esto es para los que creen en Dios. Todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios hizo al hombre a su propia imagen y Él es eterno. Él no tuvo principio de días, nosotros sí, pero al ser hechos a imagen de Dios, adquirimos esa eternidad. No hay nada más seguro que la eternidad, aunque lo vemos de lejos.
aunque nos parece como un sueño inalcanzable. ¿No te da a veces la sensación de que me cuesta asimilar que un día estemos ahí? Es como que estás ahí esperándolo, esperándolo, y a veces parece como irreal, es algo que, un concepto abstracto. No, no, no es real, tienes que creértelo realmente. Dios es eterno y nosotros viviremos la eternidad junto a nuestro Dios. Entonces aquí Salomón da un giro en toda esta parte tan negativa y nos plantea esa luz que va a ir surgiendo, va a ir como destellos apareciendo a lo largo del libro hasta la reflexión final. En el versículo 12 al 15, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Es don de Dios que todo hombre goce el bien de toda su labor. Yo he conocido, dice Salomón. Esto nos muestra que quien escribió esto tenía mucha experiencia, sabe de qué está hablando. Un pobre no puede hablar como habla Eclesiastés. Alguien que no conoció la riqueza, la grandeza, todo la abundancia en la que él vivió, no podría hablar de esto. Yo he conocido. Él habla por experiencia. Y dice, yo he conocido, pero también dice, he entendido. Versículo 14. He conocido, dice primero, en el versículo 12, y en el versículo 14 dice, he entendido. Aquí viene la reflexión. Entender es darte cuenta de las cosas. Uno puede conocer. De hecho, vivimos en un mundo en el que todo el mundo conoce cosas, pero no todos son entendidos. ¿Te das cuenta la diferencia? Vivimos en la era en la que estamos saturados de conocimiento. Todo está al alcance de cualquiera. Todo conocimiento está ahí. Pero eso podría parecer bueno, pero no sé hasta qué punto lo es. Porque nos ha transformado, nos ha llevado a pensar de una forma distinta, a vivir de una forma distinta. Ahora tenemos una cantidad increíble de conocimiento al alcance de cualquiera, pero ¿y de entendimiento? ¿Entiendes todo? Mira a tu alrededor. La ciencia evolucionista, la ciencia atea, dice, Dios no existe. Todo es fruto del azar y de la casualidad. Hemos encontrado unos pocos huesos por aquí y por allá, y eso es una demostración de que el hombre evolucionó, y tenemos pruebas de la evolución, y la ciencia, que es la evolución, y te están mintiendo, es mentira lo que están diciendo. Pero la gente tienen el conocimiento, pero no entienden, no tienen entendimiento. O sea, no tienen la capacidad de una autorreflexión y poder llegar a autoconclusiones por sí mismos. Me lo dan todo hecho y yo lo acepto. ¿De qué fuente viene esto? ¿De Wikipedia? Ah, si Wikipedia lo dice. ¿De dónde viene esta información? ¿De mi colegio, de mi instituto? Ah, sí, pues si mi profesor lo dice. Aceptamos todo lo que nos dicen. Esta agencia de noticias ha dicho, ah, si lo ha dicho esta agencia, me lo creo. Nos creemos todo, no te olvides lo que estábamos estudiando estos días atrás en Primera de Juan. El mundo está bajo el control de Satanás. ¿Y Satanás qué es? Padre de mentira. Así que una cosa es conocer y otra cosa es entender. Una gran diferencia, no te olvides de eso. He entendido. Nuestra seguridad está en Dios. Él nos da el entendimiento. Él es el que nos lleva a poder comprender las cosas. El mundo nos va a decir según su propio criterio, pero el criterio del mundo está sometido y bajo coacción a que amaron más las tinieblas que la luz, y por lo tanto no te van a mostrar la verdad, te van a mostrar otras verdades, otras formas de pensamientos.
El versículo 16 al 22, solo el título en Reina Valera ya te da una idea. Del polvo al polvo. Vi debajo del sol en lugar del juicio allí impiedad y en lugar de la justicia allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hombres, de los hijos de los hombres, sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después que él? O sea, Salomón ahora sigue en una actitud bastante negativa, pero nota que ahora Dios ya va apareciendo por aquí. La reflexión ahora va tomando otra idea, otra línea. Todo esto está bien calculado. Nos muestra lo negro de este mundo, la oscuridad tan grande de este mundo para ir mostrándonos la luz. Vi más debajo del sol, en lugar de juicio e impiedad. El mundo es injusto. En el mundo no opera la justicia, opera la injusticia. Uno de los problemas más grandes al entender todo el plan de Dios es que la recompensa y el castigo a veces parecen ausentes. Pero si Dios es justo, ¿por qué este mundo es así? Hay gente que dice, si yo fuese Dios no permitiría que esto y esto y esto ocurriese. Sí, pero es que Dios tiene su tiempo y Dios juzgará todo. Y nadie se quedará sin tener que pagar por sus obras, no te olvides. Lo que Dios nos pide es paciencia. Él retarda su promesa. Algunos creen que lo tiene por tardanza, pero es que Él no quiere que nadie se pierda. O sea, cada día que Cristo no vino a buscarnos es un día más de oportunidad para que gente crea y se salve. Dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. ¡Qué gran verdad! Claro que sí. Y si eres justo, ¿por qué te llamas justo? Porque creíste a Dios y te fue contado por justicia. Porque según la Biblia no hay justo ni uno. Pero la Biblia a unos les llama justos. ¿Por qué? Por la fe. Por gracia de Dios. Somos salvos. Esa reflexión, ¿qué pasa con el hombre cuando muere? Pues mira, el destino común de las bestias y las personas. Los hombres mueren y su cuerpo, ¿qué pasa? Se vuelve al polvo de la tierra, igual que el de cualquier otro animal. Así que aquí tendríamos que ver una diferencia. Porque si el hombre es diferente a las bestias de la tierra, ¿por qué? Porque fuimos creados a imagen de Dios. Porque si no, algunos dicen el hombre es un animal racional. Sí, como especie sobre la tierra, podríamos decir somos animales racionales. O sea, somos una especie animal, pero que pensamos. Sí, no, pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza y tenemos espíritu. No te olvides de eso. Bien, mis queridos hermanos, vamos a terminar. Como veis, no acabamos hoy con la vida de Salomón, pero es que antes de empezar el estudio pensé, hoy es miércoles, mañana jueves, y el viernes ya nos volvemos al tema de Éxodo, así que pensé, miércoles y jueves vamos a quedarnos en Salomón y así concluimos. Mañana, si Dios quiere, volvemos aquí, terminamos de ver una reflexión final, vamos a hacer un salto, no vamos a seguir así capítulo por capítulo, sino que nos vamos a ir a la parte final donde está la reflexión final de Salomón. La línea del libro sigue aquí donde estamos, y veremos ya esa reflexión final y la muerte de Salomón, y ahí terminaremos esta serie que nos ha ocupado bastante tiempo. Me despido de vosotros, son ya las 10:03, así que mañana, si Dios nos lo permite, 9 de la noche, nos volveremos a reunir en su nombre. Ya estamos en primavera, estamos ya, creo que hace muy poquitas horas que hemos entrado en la primavera según los expertos. Así que vamos hacia adelante en el tiempo, a donde Dios nos lleve. Ahora me voy a desconectar y en unos poquitos minutos voy a iniciar un nuevo directo cortito
dentro de la semana del aniversario, del cuarto aniversario, y vamos a ver qué nos dice Juan Vázquez acerca de su experiencia de poder estar ahí todos los días escuchando la palabra de Dios. Un abrazo muy fuerte, mis queridos, que Dios os bendiga, que Dios os cuide, y si Dios quiere seguiremos mañana. Ahora nos vemos en un ratito. Un abrazo y hasta mañana.